La censura, la ley espía, lo de Alfonso Romo y de Héctor, lo de Julio César Chávez Jr., ¿qué está pasando por el régimen? Hoy tenemos Mesa de Latinos y me da muchísimo gusto recibir a Héctor de Mauleón, Carolina Hernández Solís, Jesús Silva Herzog Márquez, Denis Dresser y Héctor Aguilar Camín. Héctor, quiero empezar con lo de la censura, porque además debo confesarles que antes de que empezáramos la grabación, estaba una discusión encendida en los camerinos mientras estábamos con los micrófonos de maquillaje, etcétera, etcétera, que yo hubiera querido que se videograbara y presentárselas a ustedes, pero la presidenta se burla y dice, ¿cuál censura? Si pueden decir lo que quieran, ¿cuál censura? Si nos critican. ¿Qué piensas de esto? ¿Estamos en una censura o estamos exagerando? Nos dicen en la mañana que vivimos en el país más democrático del mundo. Por la tarde presentan denuncias contra periodistas, contra medios, contra ciudadanos. Por la tarde se da una persecución visible e invisible, donde los institutos electorales locales están actuando como fiscalías, están imponiendo sanciones, están imponiendo inscripciones en el registro de violentadores o de personas acusadas de violencia política de género a diestra y siniestra. Y hemos visto que no se trata ya de casos aislados, sino de un patrón que está estallando por todos los lugares del país, mostrando que lo que nos dicen en la mañana es completamente falso. Tiene como varias capas, ¿no? Hay cosas municipales, hay cosas estatales, hay persecuciones con investigaciones a nivel federal, hay ataques de la presidenta, pero el denominador común es que cuando el tema llega a la mañanera, la presidenta lo desdeña, la presidenta justifica este tipo de acciones, la presidenta se burla. Las avala con ese silencio y con esa omisión, porque cierra los ojos, hace ver o hace creer que esto no está pasando, y está pasando. Denise. Además, este patrón ya va a estar avalado legalmente. Acabamos de presenciar la aprobación del paquete legislativo más ominoso que yo he presenciado en mi vida como politóloga, que incluye una serie de lineamientos para hacer explícita la censura, contenidos, por ejemplo, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde los medios tendrán que distinguir entre opinión y análisis o podrán ser sancionados, donde en aras de defender los derechos de las audiencias, la autoridad puede intervenir en un medio y decir, no estás promoviendo información veraz, oportuna, fiable. ¿Y quién va a decidir qué es veraz en este país? El gobierno, la autoridad. Y se está formando un patrón que incluye a Héctor, pero lo trasciende. Está el caso ahí de Laisha Wilkins, que por retuitear algo que sale en el Twitter oficial, la cuenta de X de Carmen Aristegui, le cae encima el INE. La autoridad electoral se está volviendo censora y fiscalizadora. Le llega un requerimiento de explicar por qué ella retuitea y además se ríe. Y se ríe de quien era en ese momento una candidata a ministro de la Suprema Corte. ¿Se acuerdan de Dora la Transformadora? Y pues en las redes sociales ya se hablaba de ella como Dora la Censuradora. Laisha retuitea esto. La autoridad electoral ya está interviniendo en la vida de los ciudadanos con requerimientos para saber cuál fue tu intención al retuitear. Se está creando un ecosistema en el cual la presidenta desdeña las críticas y dice, pero ustedes siguen al aire, ustedes tienen sus espacios en los periódicos. Pero si miramos caso por caso, ¿qué está sucediendo? Nos sacan de la televisión abierta, no te dan entrevistas que antes te hubieran dado, Héctor, para hablar de tu caso. Se están cerrando espacios incluso en las páginas editoriales. Y con las leyes que se aprobaron, en específico la Ley de Telecomunicaciones, ya puede haber intervención en redes sociales, en comunicaciones por WhatsApp, y pueden bajarle el switch a una televisora comercial si no cumple con los lineamientos que va a presentar
próximamente, o sea, es la legislación secundaria a la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero con comisionados, por cierto, que van a decidir toda esta serie de temas, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y que pueden ser removidos por ella sin causa que tenga que explicar. ¿Quién se va a atrever a enfrentarse a el Ejecutivo, al poder de la presidenta, para defender la libertad de expresión, defender a un medio, defender la pluralidad? Me parece muy ominoso. Héctor. La conversación encendida que teníamos antes de entrar aquí se encendió particularmente a partir de que Héctor nos leyó las sanciones del delito que le están imputando a él y al Universal, que es violencia política de género. En razón de género. En razón de género. Yo quisiera, si lo puedes, decir, porque ahí te das cuenta del tamaño de la censura que alcanza niveles inquisitoriales y de ostracismo político. Equivale realmente a expulsar a una gente de la comunidad. Sí, bueno, ahora, básicamente, a ver, ¿cuál son? Básicamente queda la persona señalada queda inscrita en el padrón de violentadores de género. Ese padrón es público, incluye los datos del domicilio, los nombres, el nombre de las personas. Esto significa que uno, columnista que escribe una cosa que incomodó a alguien, puede estar al lado de personas que cometieron violencia efectiva contra las mujeres, violencia real. Y bueno, las posibles sanciones son inhabilitación para cargos públicos, si uno es político, o la restricción de acceso a ciertos derechos, es decir, puede uno quedar impedido de votar o de ser votado, según la gravedad del caso. Cualquier persona la puede consultar, según la gravedad de la infracción. Se puede sancionar que uno no puede acercarse a la víctima o acudir a eventos públicos en donde esta persona aparezca. Es decir, yo como periodista no podría ir a cubrir una conferencia de prensa de la nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, porque tengo una restricción para acercarme a ella. Y bueno, la inclusión, desde luego, dice aquí que puede dañar la reputación de las personas y ser considerado un factor negativo en la evaluación de su modo honesto de vivir. Se te puede negar empleos. Me puede negar empleos. Cargos. Sí, o cargos si así fue fuera. por criticar a una candidata a magistrada. Ahora, ni siquiera, no nos perdamos de vista de eso. Sí. O sea, no es de que un insulto, no es una agresión física, es una crítica en una columna. La columna está a la vista, no hay un adjetivo, no hay una burla, no hay algo que no sea verificable. La columna dice, hay un documento oficial que señala a una persona como jefe de una red de huachicol en Tamaulipas, y la columna dice, y hay una cuñada de este señor que fue consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal y que hoy está contendiendo, apoyada por Morena, para la presidencia del Supremo. ¿Pero qué tendrías que hacer si te encuentran culpable de eso en tu columna? Bueno, las ¿Qué sanciones lo que implica es que debo reconocer que cometí violencia política, debo pedir una disculpa pública a mi víctima, debo admitir que es necesario reparar el daño y debo dejar fijo en mi columna, anclado ya para siempre, la disculpa, mi disculpa. Eres un violentador. Y tomar un curso, ¿no? También. Y me dan una bibliografía para sensibilizarme, para que no llegue yo en lo sucesivo a publicar estas cosas. Lo grave de esto es lo que decía Denise, que esto ya tiene una vía legal mediante la cual están ejerciendo una censura de este tamaño. Vuelvo a lo general y a la presidenta. La presidenta dice, pues, ¿por qué se quejan si ahí están pudiendo decir todo lo que quieran? A ver, no nos quejamos de eso, nos quejamos de la interrupción de esas cosas. Que se pueda decir todo lo que quiera es lo normal, debería ser lo normal. No tiene por qué celebrar ella eso para responder a las violaciones a esas libertades. Lo que ella tendría que hacer es atender las violaciones a esas libertades del mismo modo que no se puede contestar. Hubo un homicidio, sí, pero hay muchos que no fueron muertos o asesinados. Aquí hay tantos asesinatos, pero ¿cuántos millones de mexicanos no han sido asesinados? Es ridículo. Ahora, el poder que tiene la presidenta Sheinbaum, bien y mal ganado,
es enorme. Y podemos volver, aquí sí, al pasado y decir, bueno, ya que tiene ese poder, es responsable de mucho, es responsable de todo, es responsable de cada una de las cosas que pasan en el país, en el sentido de que podría evitar, con una palabra, esta Persecución. agresión contra la libertad de expresión del Universal y de Héctor de Mauleón. La presidenta Sheinbaum lo podría arreglar con una palabrita a la señora que se queja desde el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Bueno, yo creo que el patrón es innegable. Están no solamente las leyes, están no solamente las causales para perseguir a quienes discrepan, sino que se está usando ese camino. Claro. Se está en muchos lugares, lo vemos en Tamaulipas, lo vemos en Campeche, lo vemos en decisiones de los órganos En electorales, Puebla. tribunales, el Instituto Nacional Electoral en Puebla. Me parece clarísima la avenida que se está siguiendo para hostigar a los críticos. Y coincido totalmente con Héctor. La presidenta de la República, al desestimar estos cuestionamientos, al burlarse de quienes advierten que hay censura constantemente en distintos espacios del país, no solamente se lava las manos, sino que alienta a que esto siga sucediendo en nuestro país. Creo que la responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum es gigantesca y efectivamente este asunto no es solamente un asunto en donde el damnificado es quien tratan de silenciar, sino que es la ola expansiva de temor que se genera en los espacios públicos, en donde, pues desde luego, no hay que darle un espacio a Héctor de Mauleón, no hay que hablar del tema que está padeciendo con esta persecución, que es francamente medieval, en donde se está diciendo que debe salir Héctor de Mauleón con un sello en la frente en donde se diga que él es un violentador, por cumplir con su responsabilidad de criticar a quien ejerce el poder público, de criticar y de cuestionar los lazos políticos de quien va a ser la presidenta del tribunal, del máximo tribunal de Tamaulipas. Ese es el deber de la crítica. Y yo creo que estas instituciones, este camino, tendría que tener de la presidenta de la República, si es que promueve la libertad de expresión, una condena enérgica y clarísima. Ahora, pasamos del nosotros no censuramos, ¿no? Nosotros no censuramos al ¿cómo creen que censuraríamos si a nosotros antes nos censuraban? Y lo que he visto últimamente entre los periodistas funcionales al régimen es, bueno, siempre se ha censurado, ¿no? ¿Qué nos dices de eso, Carolina? A mí, una de las garantías que tendría la libertad de expresión no es solo que pueda decir lo que yo quiera decir, sino que no me dé miedo decirlo, que no me sienta intimidada al decirlo, que no me cause una zozobra saber si esto que me río va a incomodar a alguien. O sea, no es solo la libertad de expresión de que, ahí pueden decir lo que quieran, sí, pero y si me va a estar dando miedo decirlo, ya no está garantizada mi libertad de expresión. Eso por un lado. Por otro lado, es esto como ejemplo, ¿no? Lo que decía Jesús sí es muy medieval. Es, voy a linchar a él, pero te lo digo a ti, Héctor, para que lo entiendas tú y lo entiendas tú y lo entiendas tú. Por eso es tan selectivo. Por eso cuando dicen, ay, pero no es a todos, no necesita ser a todos. Claro, son todos. Todos aprenden. Exacto, Son todos por implicación. Exacto, son todos pero no necesito poner al ejemplo aquí, solamente con que ponga uno tú ya vas a entender por dónde está el camino. Esto que esté... Sobre todo si es muy visible. Claro, ¿no? porque por eso, ¿por qué no voy a censurar a alguien que no sea tan mediático? Porque no me importa, porque no va a dar un ejemplo. Quiero que sea muy mediático para que entonces el ejemplo sea muy claro, ¿no? Eso por un lado. Y la otra parte de, siempre han censurado, yo lo decía hace rato, la mejor oposición de Morena es la hemeroteca. La hemeroteca es la mejor oposición de Morena. Siempre hay un morenista actual que hace 10 años, 5 años, 7 años dijo algo que dices, ajá, eso. Tienes a Luisa María Alcalde diciendo, no puede ser que hagan esto. Y dices, claro, perdón, es viejo el video. Ok, entonces no. Tienes a Monreal diciendo, no puede ser que hagan esto. Bueno, están censurando, se fue un poco la luz. Esto es una opinión, no es un dato. Pero entonces creo que el que digan, siempre lo han hecho, es como, sí, claro, pero ustedes dijeron que eran distintos. Nos vendieron la idea de que eran distintos. Por eso mucha gente les votó, porque estaba hecho un desorden antes. Ajá,
Por eso no queríamos lo mismo. Sí, bueno, en la hemeroteca está el tuit de José Merino, Ajá. ahora el funcionario, Espía en jefe. el espía en jefe diciendo, pero ¿cómo que se pueda intervenir una comunicación Geolocalización sin orden judicial. sin orden judicial? Y ahora es el Lo que que ha lo instrumentado esto. Y pedirle a la presidenta que intervenga es pedirle que vaya en contra de una visión autoritaria de control, de censura y de espionaje que ella misma ha armado. Quisiera recalcar lo que se acaba de aprobar en el periodo extraordinario del Poder Legislativo de este país. Un montón de leyes que, si las examinamos una por una, son muy malas o tienen aspectos que son muy cuestionables. Pero si las ponemos juntas, hay ahí, como lo explica la Red en Defensa de los Derechos Digitales, un rompecabezas de vigilancia y de control. Y podemos centrarnos en el caso específico de Héctor de Mauleón o, por ejemplo, el otro caso de la ama de casa, Carla Estrella, que en un tuit critica el nepotismo con el cual se instala como candidata a la esposa de un prominente morenista. Su caso llega al Tribunal Electoral Federal y ese Tribunal Electoral falla en contra de ella, yendo en contra del precedente que asentó en mi caso, porque recordemos que antes de Héctor estaba mi caso donde nos demanda Andrea Chávez a Latinos y a mí por violencia política en razón de género. Primero me imponen las mismas sanciones y medidas cautelares que a ti. Estar en el registro, una multa de 20,000 pesos, un curso de violencia política de género. Ya me habían colocado aquí la letra escarlata de B de violentadora. Yo apelo, llega al tribunal y el tribunal en un fallo unánime dice no estén usando la ley de violencia política de género para censurar la crítica legítima al comportamiento corrupto de funcionarios públicos. Sienta ese precedente que luego, un año después, viola en el caso del ama de casa, porque entonces el mensaje no es solo a los periodistas, es al ciudadano común y corriente de vigila lo que vas a poner en Twitter o a retuitear porque viene la autoridad electoral tras de ti. O sea, eso me parece gravísimo. Y gravísimo que se condene el derecho de burlarse de quienes nos gobiernan. Y de cuestionar. Me parece que ese es un derecho constitucional esencial. Tenemos el derecho de burlarnos, no de hacer necesariamente una crítica muy sesuda, de burlarnos, de reírnos, que es efectivamente este tuit en donde genera la suspicacia de ¿por qué te ríes? ¿Quién te paga para reírte? ¿Cuál es la intención de reírte? Simplemente desahogar mi enojo frente a quienes ejercen poder sobre nosotros. Ese es un derecho democrático esencial. Siempre se censuraba. Pero yo creo que ha habido pues desde luego que desde el poder siempre ha habido ese apetito de callar a los críticos. Nunca ha habido una estructura política, institucional y una determinación de usar todos los canales, la exhibición pública, la demolición del prestigio de los críticos, el uso de las instancias fiscales, el uso de las fiscalías para aplastar cualquier crítica. Yo creo que esa determinación es muy novedosa. La conquista de institutos electorales autónomos que hoy son empleados como brazos de persecución política por el grupo en el poder. Si lo vemos con perspectiva histórica, puede ser que sea más escandaloso. ¿Qué hacía la Inquisición? La Inquisición pegaba una lista en la puerta de las iglesias con el nombre del infractor. La Inquisición lo obligaba a llevar un San Benito, es una ropa especial para que todo el mundo lo señalara en la calle. La Inquisición lo obligaba a pedir disculpas y a mostrar su arrepentimiento antes de ser quemado. Y no solamente eso, le ordenaban la pérdida de bienes. Entonces, ¿qué pasa con Jorge Luis González, el periodista de Campeche? No le ordenan bajar el artículo que incomodó a Laida Sansores, le cierran el medio. Lo obligan a dejar de ser periodista 2 años, ¿no? Le impiden que ejerza el periodismo durante 2 años y además le imponen una multa que si no la paga, le quitan su casa.
Entonces, el retroceso es de verdad, ya ni siquiera a tiempos del PRI. Estamos regresando a tiempos de la Caso por Inquisición. caso. Con una palabra de la presidenta Sheinbaum se resolvería caso por caso de lo que estamos hablando. Con una palabra. Tiene poder suficiente para eso. ¿Quiere? No tiene convicción democrática, pero tiene poder. Ahora, hay un tema que tocó a la pasadita, Caro, muy importante, el tema del miedo. ¿Hay libertad? ¿Podemos hablar de libertad? Sí. Nos da cosita decir que estamos atemorizados, porque nos parece poco elegante, nos parece... Victimización. Pero aceptemos que estamos trabajando con temor. Les voy a contar una anécdota de Daniel Cosío Villegas de los años 70. Llegaba al Colegio de México y un día me tocó estar en una charla donde le dijeron, ¿cómo está, don Daniel? Qué buen artículo. Sí, dice, ya estoy harto de mis artículos. ¿Por qué? Porque todo el mundo me comenta mis artículos y me dice, ¿qué huevos tiene usted, don Daniel? Nadie me dice qué buena idea, qué buena propuesta. Bueno, todos los que estamos sentados en esta mesa recibimos por semana no sé cuántos elogios como los que recibía Cosío Villegas. ¿Qué huevos tienes tú? ¿Qué huevos? ¿Qué valiente? ¿Qué bien? No, eso es la normalidad. Que haya que ser valiente para ejercer esa libertad. En eso consiste la normalidad. De modo que a la presidenta Sheinbaum, sí, presidenta, hay miedo y usted lo puede corregir con unas cuantas palabras. Pero no lo va a corregir porque ya armó todo un aparato. O sea, Morena es quien aprueba todas las leyes que se acaban de pasar de manera express a una velocidad increíble, sin debate, sin deliberación pública, de geolocalización, de la CURP biométrica obligatoria, de la intervención de comunicaciones sin orden de un juez. Sale la presidenta a decir, no, siempre es con orden de un juez. Pues no ha leído la ley de la Guardia Nacional que su propio partido acaba de aprobar. Claro que la ha leído. Sí, claro que la ha leído. Pero entonces está mintiendo. Ahora, el argumento de que siempre han espiado, me parece el argumento el más ramplón de todos. Porque quien hace ese argumento, justificando lo que están haciendo ahora, está diciendo, pues vamos a hacer legal lo que antes era ilegal. Y lo que antes condenábamos, ahora lo vamos a usar, pero con esteroides. Nada más que confíen en nosotros porque nosotros sí somos los buenos. Ya no desconfíen de los abusos del Estado autoritario, porque nuestro Estado te protege, está actuando así para defenderte de la criminalidad, cuando es el pretexto más evidente para usar todos los instrumentos que antes denostaban como oposición. Y por eso está el registro de Luisa María Alcalde diciendo en el 2014, con la ley de Peña Nieto, la ley de telecomunicaciones de Peña Nieto y luego la ley de seguridad interior de Peña Nieto, esto es un insulto a la inteligencia. En ningún país se censura como se está censurando en México. Ahí están sus propias palabras. No más poder al poder, decía. Y le acaban de dar más poder al poder, sin control, sin vigilancia. ¿Quién va a vigilar a los vigilantes? ¿A quién va a rendir cuentas el ejército que puede espiarte sin orden judicial? Y si se pide orden judicial, resulta ser que el poder judicial ya está mayoritariamente capturado yo creo que por ese Morena. Es el drama, Denise, que ¿Sí? creo que podemos estar de acuerdo en que necesitamos un Estado capaz de combatir al crimen organizado y que necesita tener facultades. El problema es que no hay una manera de vigilar esas actuaciones del poder público y en ese sentido estamos a expensas de que lo hagan bien. Esa es la defensa que se escucha de quienes aplauden las reformas recientes, en donde hay que confiar en que lo van a usar para el bien de manera correcta. Pero en términos institucionales, lo que hay es una aplanadora, sin ningún tipo de vigilancia. Cuando hay estas denuncias sobre el uso de nuestros datos, pues hay que recordar que ya no hay una institución independiente que tiene como función constitucional el cuidar los datos personales. Es decir, hay que hacer precisamente lo que hemos dicho durante esta reunión, hacer el recuento de todas las cosas que se han ido
demoliendo y qué es el monstruo que se edifica para la celebración de la presidenta Sheinbaum. Antes, ante una gravedad así, tenías el INAI para protegerte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. El Poder Judicial. Ya no tienes eso. No ya hay no nada. tienes eso. Todo No hay eso ya es de ellos. Así es. ¿no? Y en Claro. esa misma línea, perdón, nada más, y es que en esa misma línea es, Claudia Sheinbaum dice, nosotros no vamos a espiar como nos espiaron a nosotros, ¿no? ¿Cómo supieron que los estaban espiando? Porque había un instituto autónomo que permitió que se abrieran expedientes en donde pudimos ver que ciertamente les estaban espiando. Bueno, ya no tenemos tampoco Y eso. hubo una prensa libre que lo denunció. Que lo denunció. Y entonces lo mismo que ellos usaron como recurso para, sí, los estuvieron espiando, sí, qué malos los otros. Bueno, es que estos son igual, porque entonces, como decía Denise, ahora lo vamos a legalizar y te vamos a dar todas las vías estructurales del sistema para que lo vuelvas a hacer. Y yo nada más quiero precisar de esto, una de las cosas, en todas las disculpas que han, en todas las consignas que tienen que hacer los agresores, como Héctor de Mauleón aquí al lado mío, es disculpar. Yo por eso me hice un poco, si se fijan, hay un rango considerable. No, es que no veo ningún rango. No, es que no veo ningún rango. Tienen que disculparse la persona, Carla Estrella 30 días seguidos y Héctor 16 días seguidos. Para mí eso parece poca cosa, pero no me parece poca cosa. Para mí eso los pinta de cuerpo entero. No estoy buscando que entiendan nada. Ese es el latigazos. San Benito. Llevas tatuado Todo el en tiempo. tu espacio, en tu cuerpo. Es la humillación tu, pública tu propia confesión. que ya Sin vimos en el ninguna caso de intención. Noroña y este sí. señor que tuvo el problema en el aeropuerto, Ya que lo lo vimos. obliga a que vaya al Congreso, se siente junto a él, que se transmita a través del canal del Congreso la disculpa pública de un ciudadano que le dijo algo que a este señor no le gustó, que se humille mientras a él le sirven café. Son 16 latigazos o 30 latigazos Ahora, o dependiendo. Estas declaraciones de 2014, cuando vemos a Pepe Merino, hoy Sí. en jefe de Palacio Nacional, a Luisa Alcalde, dirigente nacional de la Morena, quejarse de lo que hoy están aprobando. Es de un mundo tecnológicamente distinto, es decir, las herramientas. También. O sea, ya hubiera querido Gutiérrez Barrios, Hombre. Nazararo, tener geolocalización en tiempo real de sus rivales políticos y de sus críticos. Es decir, ni siquiera, o sea, eso es un espionaje recargado, Claro. ¿no? O sea, si las nuevas herramientas le dan todavía más capacidad de intrusión, más capacidad de control al Estado. Y coincido en que se necesitan muchas de esas nuevas tecnologías porque hay muchos países que ya utilizan tecnologías de geolocalización o biométricos para el crimen organizado porque claramente México necesita avanzar en muchas cosas en ese sentido. Sin embargo, el problema es que no tenemos un Estado o una democracia lo suficientemente sólida para sostener eso. Es como si quieres construir algo que pesa mucho más que los cimientos que tienes. Yo no creo que esté del todo mal meter tecnología para ubicar al crimen organizado, pero también, y eso lo pongo ahí, es una opinión, no un dato, van a ir los miembros del crimen organizado a dar tus biométricos y a decir, tenga, este es mi CUR porque hay una ley que me obliga. Oiga, fíjese y que yo voy a tengo que traer cumplir. el 55, 39, 24, Se lo 14, voy a pasar 38, porque ¿no? probablemente tenga yo actos ilícitos que usted quiera saber. Pues es que también es absurdo. No hay una democracia que sostenga lo que están proponiendo y ese es el gran problema. Ahora, pasamos de la ley censura a la ley espía, que esto pues incide mucho más en la ciudadanía en general. Una ley espía que la presidenta pide que por favor no le llamen ley espía, que le llamen ley de protección a la ciudadanía y mejoras en la seguridad, palabras más, palabras menos. Del bienestar. ¿Frente a qué estamos, Víctor? A ver, hace rato estamos desde el punto de vista constitucional y legal, con todas las premisas puestas en la Constitución y en las leyes para que en México se instale una dictadura política. También están todas Dictadura germinal, que le llamas en tu nuevo libro. bueno, sí. También están puestas todas las condiciones legales y constitucionales para que haya un Estado policíaco, con la participación de la Guardia Nacional, con las facultades que tiene el Ejército, con la prisión preventiva oficiosa. Ahora, con este tema de la geolocalización y el control de dónde está la población, quizá podrían estar poniendo las bases de tener un Estado totalitario. No solo dictatorial, no solo policíaco, sino totalitario. ¿Qué quiere decir? El control minucioso, persona por persona, de la sociedad sobre la que este gobierno
ejerce su poder, su enorme poder. ¿Cuál es la única defensa que tenemos los mexicanos frente a esto que está puesto ahí ya? La ineficacia del gobierno, la capacidad o la incapacidad de volver realidad sus leyes. Pero todos los ejemplos que nos están dando y que estamos comentando en esta mesa, que parecen muy pequeñitos, Fernández Noroña, el caso de Nuevo el caso del periodista de Campeche, el caso Miguel Mesa. del estulto gobernador de Puebla, que no se puede ser más estulto, a ver si no me ataca. ¿Esa es una opinión o es de violencia de género, porque también es contra los Bueno, jóvenes. Miguel Alfonso Mesa, que fue el un de hombre lo violencia. acusa de violencia política. Todo eso lo que nos indica es que puede que el gobierno no vaya a ser capaz de aplicarnos todas esas leyes, pero de que está en cada caso dando muestras de su voluntad de ser dictatorial, de ser policíaco y de ser totalitario, me parece que cada uno de los casos muestran esa voluntad. Y repito, ya que la presidenta tiene tanto poder, tiene tanta responsabilidad. No es un problema que venga de instancias independientes de la presidencia. No hay instancias independientes de la presidencia en el poder que tiene la presidencia sobre su alianza y sobre sus gobernadores. No, el poder político es de la presidenta. Si no sucede, es porque ella quiere aplicar eso dictatorialmente. Hay algo muy, muy perverso que consiste en llamar a lo mismo de otro modo. Entonces, ya no es espionaje, es inteligencia. Entonces, podemos ir buscando cómo exactamente, sin que cambie nada, incluso, como decía Denise, con esteroides, las mismas situaciones, las nombran de otro modo y con eso se lavan las manos. Ya no es censura, y lo pasan del lado positivo de la historia, del lado correcto de la historia, aunque siga siendo censura, persecución, lo que gustes y mandes, ¿no? Si lo hacen nosotros está mal, pero si lo hacemos nosotros está Pero, bien. y con otro nombre. No, y con la aprobación de la ley de la Guardia Nacional ya acaba esto en la captura militar del Estado mexicano, porque la 4T que tanto se quejaba de la militarización, López Obrador prometiendo durante la campaña regresar al ejército a los cuarteles, ahora le acaban de dar al ejército toda una serie de facultades sin controles civiles de espionaje. Y se justifican con que esto es lo que va a necesitar Omar García Harfuch. Sí, solo que Omar García Harfuch va a tener que pedirle al ejército que haga operativa toda la ley y todo el aparato de inteligencia. Y para que el ejército haga eso, ¿qué va a exigir a cambio? Más poder, más dinero, más contratos, más participación. Esa misma ley permite que ahora los militares puedan ser contender para cargos de elección. Entonces, si a la izquierda antes le parecía pésima idea la militarización, ahora la ha consagrado como estrategia de Solo quisiera gobernación. un paréntesis solamente para abonar. Ya hemos visto 2 columnas en esta semana de 2 columnistas que ya están sembrando la idea de ¿qué quieren? ¿Quieren seguridad o quieren derechos? Están planteando la pregunta, los que quieren que no los maten o quieren que no los espíen. Sí, pero eso es la buquelización. Eso es, y quien argumenta, nos colocan esos columnistas en la falsa disyuntiva de o quieres democracia o quieres seguridad. Sí, el problema es que muchas veces puedes acabar no teniendo ni seguridad ni democracia, y quienes argumentan eso es lo que merecen. Pero además ya hay una incapacidad para aprender de lo que ha pasado en los años recientes. La propia estructura de Morena ha sido ya víctima de estos poderes extraordinarios del ejército para espiar. Yo creo que hay que recordar Ayotzinapa. a Alejandro Encinas, vigilado y espiado por el ejército mexicano. Es decir, no es que debamos remontarnos a otro sistema previo, no tenemos que irnos a otra estructura de poder, sino que ya deberían haber aprendido de que cuando tienes ese gigantesco poder sin controles, te va a devorar. Y ese es el tipo de animal que se está construyendo, un animal que sí necesita
Yo creo que poderes firmes para combatir al narcotráfico y al mismo tiempo controles y vigilancias para ver cómo se usa ese poder. Tenemos un enorme poder del Estado, pero no tenemos vigilancias. A ver, decía Héctor que una de las esperanzas es la ineptitud, ¿no? Es decir, estos que no han podido en 7 años conseguir medicinas, estos que no han sido capaces de que refine la refinería, que el aeropuerto, ¿no? Que esa ineptitud haga que todas estas herramientas a su alcance no deriven en un Estado autoritario. La otra que yo he escuchado por ahí es Donald Trump, Estados Unidos. Viene la señal de lo de Vector, de Alfonso Romo, que a mí me parece que no fue casual. Estás hablando del brazo derecho del observador, del equivalente a jefe de gabinete en la Casa Blanca, al que lo acusan de lavar dinero para el crimen organizado. Pero en particular, lo acusan de manejarle los millones al ícono del pasado corrupto, al que acusa Morena de todos los problemas que suceden en el país, que es Genaro García Luna. Y ese dato, la UIF del gobierno de México lo tenía desde junio del año pasado, y siendo tan prolíficos en explicarnos hasta el último detalle del caso García Luna, ese datito se lo guarda. Se traspapeló. ¿Quién se traspapeló? Se le olvidó a Pablo Gómez ese dato. ¿Qué podemos ver frente a lo que está haciendo Trump, particularmente con le quito la visa a la gobernadora, acuso a Alfonso Romo de lavado de dinero? O sea, estos golpes que va dando por aquí y por allá, agarro a Julio César Chávez Jr., y por cierto, les comento que desde hace 2 años tenía orden de aprehensión en México y no lo habían agarrado. O sea, ¿qué ven ahí? Yo creo que el 7º año de López Obrador comenzó en Estados Unidos, no comenzó en México. Ya estaban las señales, las iban soltando lentamente, han dado datos desde Estados Unidos, desde que detienen al Mayo y no le avisan, desde que pide explicaciones y no se las dan. Y a partir de ese momento comienzan funcionarios a dar declaraciones incendiarias, hay una alianza intolerable, son socios del narcotráfico, le voy a quitar la visa a la gobernadora, ahora le voy a quitar la visa a este presidente municipal, ahora detengo a esta persona y ahora suelto la bomba que va directamente a dar a la oficina del presidente López Obrador, que tenía aquí sentado al lavador de dinero, al fundador, propietario y presidente honorario de la casa que le lavó dinero al cártel de Sinaloa a través de un esquema que ya descubrimos. Entonces, pues la presidenta puede decir no tienen pruebas, así como López Obrador decía, ¿dónde están las pruebas? No, sí tienen. Cuando acusaban a García Luna, los mismos personajes decían, ya se comprobó. Y cuando los mismos personajes decían, le dimos dinero a la campaña de él, ¿dónde están las pruebas? Bueno, siguen con el mismo discurso, pero ese discurso va dirigido a la base, va dirigido a la gradería. Adelante, allá arriba, pues, tienen la red, porque si no la tuvieran, no estaría pasando lo que está sucediendo. Y el gobierno de México lo sabe, el gobierno de México está sintiendo esos pasos. Yo creo que en Palenque no han de ser las noches muy plácidas, el sueño no ha de ser ese retiro que él imaginó, no ha de ser tan plácido como lo planteó en aquella entrevista donde dijo, imagínense la caída de la tarde, los grillos, la hamaca, no, parece que no va por ahí, porque cada vez se va acercando más, ya llegó a la oficina presidencial, cada vez se va acercando más a su sitio. Está a una puerta de llegar a la oficina presidencial, ¿no? Yo quiero que me sigan tantito en este tren de pensamiento tan hermoso que estoy teniendo. Maya. Ajá, pero es que va. Hay una investigación del Departamento de Justicia que dice que Andrés Manuel, que la campaña, esto no es una opinión, es una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que dice que la campaña de Andrés Manuel habría sido financiada por el cártel de Sinaloa, ¿ok? Luego hay una investigación que dice que hay una presunta investigación de la Sedena que dice que Rubén Rocha Moya podría tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Luego hay una detención de Julio César Chávez Jr., que se dice que podría estar vinculado con el cártel de Sinaloa. Luego está Alfonso Romo, muy cercano a Andrés Manuel, que se dice que en su empresa lavaban dinero para el cártel de Sinaloa. A Ismael El Mayo Zambada lo detienen y se dice que el gobernador estuvo presente en ese, morenista, y era para quitarle estorbos a el cártel de Sinaloa. Si camina como pato, hace como pato, y se ve como pato, no es demasiado que salga el cártel de Sinaloa en todas las conversaciones y que digan, es que no tienen pruebas,
pero es que es como el chiste este de te mandé una señal y te mandé otra señal y te mandé otra señal y no quisiste nada. A mí me parecen demasiados puntos sueltos para que estén sueltos, pero es una opinión nada más. A ver, en el tren de pensamiento. Si el poder de Morena y la 4T fuese una muralla, digamos, de una presa, todos estos golpecitos que son muy puntuales, muy sugerentes, que vienen de Estados Unidos, yo los veo como fisuritas que en un momento dado, como nos cuenta la historia de la presa del niño que tenía detenida la presa con un dedo, fisuritas que podrían acabar muy rápidamente de resquebrajar lo que parece una muralla impenetrable, imbatible. Creo que ese es uno de los mayores riesgos reales que está viviendo día con día el actual régimen autoritario de México. Sus culpas, sus complicidades, el conocimiento de Estados Unidos, la tendencia americana de siempre de tenerte en las manos, de tenerte a su disposición, de presionarte. Yo veo en todo eso fisuras de la gran muralla que quizá no es tan sólida como parece. Pero no es esto un injerencismo, Denise. O sea, no es la oposición poniendo en jaque al gobierno, no es una crisis económica indignando a la sociedad porque finalmente fueron muy irresponsables como lo han sido en el manejo del dinero, no es la prensa con un escándalo de corrupción que termina por tumbar al gobierno, es Estados Unidos poniéndolos en jaque. Y eso ha servido también como argumento para el morenismo, decir, ahí están, opositores y críticos pidiéndole al tío Sam que por favor venga con la bota y haga lo que ellos no pueden hacer. A ver, es injerencismo y yo me opongo a él, porque conociendo la naturaleza del gobierno de Trump, darle carta blanca o pedir la intervención de ese gobierno en México, sabiendo de qué es capaz Donald Trump. Ahora, me parece, y estoy citando ahora a Carlos Bravo, regidor, que esa primera etapa de la relación bilateral donde se aplaudía a Claudia Sheinbaum por mantener la cabeza fría, por usar el discurso de esto es una nueva forma de colaboración, estamos defendiendo la soberanía, esa etapa ya se acabó. Estamos viendo una postura cada vez más agresiva de altos funcionarios estadounidenses. Kristi Noem diciendo que la presidenta asusó, lo cual me parece que es falso. Pero Pam Bondi, la fiscal general, diciendo que México ya es un país adversarial que lo coloca con Irán y con China. Ayer se aprobó The Big Beautiful Bill, el paquete legislativo de Donald Trump, donde hay recursos multimillonarios para la persecución de migrantes mexicanos, para centros de detención de migrantes, para convertir en ICE, esa policía privada de Donald Trump, en una fuerza casi militarizada que puede detener a cualquier mexicano en la calle o cualquiera y desaparecerlo ahora en Guantánamo o en Florida. ¿Y qué hemos visto de parte de la presidenta Sheinbaum? Ahora sí se le agotó el discurso. No ha sabido cómo reaccionar, ni qué decir incluso frente al caso de Véctor. Ella sale a decir, pruebas, esto es una mentira. Cuando al día siguiente el secretario de Hacienda se ve obligado a salir públicamente a decir, intervenimos las tres instituciones. O sea, hay una presión discrecional, una presión política brutal por parte de Donald Trump y una presidenta mexicana, yo creo que atrapada entre dos hombres, el que la colocó en el poder con todo el legado tóxico que trae tras de sí y el otro que tiene enfrente al otro lado de la frontera. Qué novela. Sí, y esa apuesta a ir resolviendo las presiones a través de su vínculo telefónico, pues yo creo que ya se acabó. Lo que vemos es constantemente señales de gran hostilidad, sin ningún gesto diplomático. En este recuento que haces, yo creo que hay que empezar con la expresión del presidente Donald Trump, que declaró
que la presidenta de México está paralizada, que es una mujer que no puede pensar por sí misma por el temor que le generan los cárteles del crimen organizado. Entonces, esa línea viene desde la cúspide del gobierno de los Estados Unidos, en donde hay la convicción de que no hay el control del territorio en nuestro país. Y sí me parece que no hay una estrategia alternativa más allá del teléfono, y no se han construido interlocutores, que no ha habido ningún intento a ensamblar algún tipo de coalición transnacional para aprovechar de alguna manera lo que pudiera sernos de ayuda del otro lado de la frontera. Ahora, ¿ves a un Trump que se va a seguir en esta misma ruta? Y en ese sentido, Sí. ¿qué puede hacer la presidenta? Porque, digamos, la presidenta no ha ofrecido mayor legado que el ser la estafeta del pasado, ¿no? O sea, no parece haber sobre la mesa ninguna idea propia, más allá de todas las que le dejaron encomendada. No sabremos si finalmente planteará cuál va a ser su legado. Pero, como parte de esto, es incapaz de hacer alguna crítica al pasado. Yo lo que veo es que esos personajes a los que Estados Unidos le está poniendo el ojo no son de ella, son de él, son de Andrés Manuel. En algún momento se verá obligada a decir: te voy a tener que entregar a este y a este y a este, y pelearse, Pero esa distanciarse expectativa, con Carlos, Palenque, decir, ya no me da para defenderlos, ya no me alcanza para pero defenderlos. esa expectativa de alguna forma discreta de deslinde, yo creo que no podemos tenerla en el horizonte. No. El caso de esta semana del nombramiento de su representante ante la Organización Mundial de la Salud, pues me parece que es el abandono de cualquier expectativa del deslinde de lo peor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue el responsable de una política criminal, el responsable de una política que provocó la muerte de cientos de miles de mexicanos. Sí. Ese deslinde, yo creo que ya no lo podemos tener ni siquiera en la más improbable de las esperanzas. Pero entonces volvemos a la palabra injerencismo, que implica que deberíamos, según nuestra tradición, rechazar todo el injerencismo. Es decir, implica que los mexicanos deberíamos envolvernos en la bandera para ponernos atrás de la presidenta Sheinbaum en contra de Trump. Yo rechazo el injerencismo, pero yo no me voy a envolver en la bandera para defender a nombre de México a una red de pillos y de criminales que puedan haber estado metidos hasta la cocina en el anterior gobierno. Eso a mí no me parece una salida nacional. Envolverlo en la bandera para defender narcotraficantes y políticos corruptos no me parece que sea en el mejor servicio de México. Es un sí y además, ¿no? Lo del injerencismo. Sí hay un injerencismo, pero además tienen razón. Creo que dos cosas pueden ser verdad. Es como yo sí creo también que no les correspondería a ellos estar haciendo eso, pero es que cada vez vienen de allá los mensajes. Nada nos hemos enterado sin que Estados Unidos nos los diga. Qué vergüenza. De hecho, yo tendría que estar indignada como mexicana que Estados Unidos, ese país al que odiamos y amamos al mismo tiempo, sea quien me esté diciendo cada vez que sucede algo. Es como otra vez los gringos tuvieron. Con lo del Mayo, otra vez. Con lo de Julio César, desde el 2023, de verdad, tenía pero como decíamos ahorita, pues sí, pero es que se la pasaba allá y imagínate qué vergüenza arrestarlo, él viene a ver a su familia. O sea, ¿por qué tienen que ser los gringos cuando aquí ya había una orden de aprehensión por no delitos menores? Eso es lo que tendría que estarnos indignando, no si se están metiendo, es por qué se están metiendo. ¿Por qué México no está diciendo, esta es mi bronca, yo la arreglo? Pero porque López Obrador dejó la casa muy sucia. Exacto. Y Claudia Sheinbaum no puede o no quiere limpiarla. Exacto. Porque dentro de esa casa están personajes cercanos al expresidente. Y a ella. Y a ella. A ver, el hecho de que haya nombrado a Hugo López-Gatell, ese premio, cuando ella misma, siendo jefa de gobierno, se peleaba con él. A gritos. Y mandó filtrar datos al New York Times de cuánta manipulación estaba haciendo Hugo López-Gatell de Y los cómo ella datos. se negaba, ¿no? Exactamente. Sí. Y la obligan en este momento o sea, imagínate ser morenista en este momento. ¿Cuántos sapos diarios tienes que tragar? Es un Bueno, honor. ahí te van dos. Es decir, el día en que la presidenta Sheinbaum anuncia
que fue desmantelada una red de huachicol con 32 detenidos en unos contenedores que parecían casas, ¿no? Con millones y millones de litros. Ese día dijo, pero el presidente López Obrador avanzó mucho contra el huachicol. O sea, después de que han agarrado buques, una mini refinería, y la otra, la del otro día de las medicinas, ¿no? Agarra y dice, bueno, el desabasto de medicinas es un problema que se empezó a gestar en tiempos de Felipe Calderón. Dices, no, pero ves a una presidenta dispuesta a todo, a cualquier mentira con tal de esconder, encubrir o sencillamente tapar cualquier error, cualquier cosa que haya pasado en el sexenio pasado. Yo no sé cuánto le vaya a alcanzar, hasta dónde le va a alcanzar el 80% de popularidad, el presidenta con A, el cabeza fría, el yo soy una científica, frente a un acoso de su pasado en términos de resultados y en términos de viabilidad política frente a Estados Unidos. Había una intención del gobierno mexicano de perseguir estas redes de fentanilo en México. Pues no. Todos los 6 años se dijo, aquí no se produce nada. Le voy a preguntar a China de por qué andan diciendo que aquí llega eso. Ya acabamos con el huachicol. ¿Quién sabe por qué el Departamentito de Estado se mete en estas cosas, etcétera? Y lo que fue pasando en Estados Unidos es que un problema de salud pública se convirtió en un problema de seguridad nacional. Y en ese problema de seguridad nacional lo que vieron es, hay un esquema de protección que está tocando Estados Unidos y pues vamos a desmantelar. Ahora, para cerrar, viendo todo este panorama, Héctor, tomo 2 frases que has puesto sobre la mesa en tu libro, La dictadura germinal. Es una dictadura que está germinando y por otro lado, lo que pusiste en Nexos, requiem por la transición democrática. Todos esos valores democráticos, qué mal, ahí se está muerto. O sea, ya cuando ves el bosque, ¿qué ves? La dictadura está sembrada. Ahora la vemos germinar poco a poco y de pronto hay casos como el que discutimos hoy que te muestran que hay esa voluntad de aterrizar esa dictadura. Pero a mí me parece que están todavía lejos y no tienen Estado suficiente, administración pública suficiente para hacer eso. ¿Terminó la transición democrática? Sí, en lo fundamental. Falta una pieza clave y es la pieza electoral. En el momento en que sea capturada la estructura electoral y el poder electoral y no le puedas ganar una elección más al gobierno, en ese momento se acabó la transición democrática. Pero falta. Es una pieza clave, aparentemente en riesgo, aparentemente ya le pusieron la escopeta encima, pero todavía no ha desaparecido. Pero falta muy poco. Ya se anunció la reforma electoral que quiere empujar la presidenta que dice que México es el país más democrático del mundo, que implica ya la captura del órgano electoral, la reducción de su presupuesto hasta volverlo inservible, la eliminación de los plurinominales, que fue la forma en la cual se le fue dando representación a la oposición dentro a ellos. O sea, Claudia Sheinbaum y su gobierno y el de López Obrador están desmantelando todas las rutas institucionales y el andamiaje legal que les permitió llegar al poder. Y va a haber elecciones sin democracia. Lo que yo he dicho una y otra vez, llamémosle a esto lo que es el autoritarismo competitivo, donde a veces la oposición podrá ganar, podrá mantener el control de algunos estados, pero nunca más volverá a ganar una elección para la presidencia y nunca más vamos con esta legislación volver a tener gobierno dividido. Eso se acabó, ahí está, requiem por la transición que implicaba contrapesos, incipiente división de poderes, transparencia, algo de rendición de cuentas, el reconocimiento de la pluralidad política del país. Yo creo que ya escribimos el epitafio para eso. Pero centralmente, la posibilidad de la alternancia. Exacto. Sí. Si no hay posibilidad de alternancia, la democracia está muerta.
A mí me parece que el autoritarismo ya es un hecho consumado. Creo que lo que hemos platicado aquí, creo que lo que vemos, esta capacidad para alterar la manera en que se transforman los votos en asientos en el Congreso, la conducta reciente del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, la demolición de todos los espacios que podrían ser contrapeso, me parece que lo que nos retrata es a un sistema autoritario. ¿Qué tan sólido vaya a ser? Pues me parece que eso es todavía poco claro. No sabemos cuál vayan a ser estas vulnerabilidades que ha notado Sergio en términos del efecto que pueda tener el ataque de fuera, la fragilidad también financiera, económica, el sostén de sus programas sociales que mencionaba Héctor recientemente en un artículo. Yo creo que todas estas cosas son incógnitas. Pero lo que tenemos enfrente es un sistema autoritario, es un sistema en donde hay ciertos espacios para el pluralismo, ciertos espacios amenazados de libertad de expresión, ciertas asociaciones independientes, pero la estructura básica es la estructura de un sistema autoritario. Me quedé pensando que hace unos días apareció un artículo de Merino el Bueno, de Mauricio Merino, Sí. que alertaba sobre esto. Nos hemos pasado décadas negando que algo vaya a pasar. No creo que lleguen a tanto. No creo que se atrevan. Desaparecen. No, imagínate el problema que se meten. ¿Para qué? Y ellos fueron avanzando paso a paso, mientras el país se negaba a verlo. La sociedad se negaba a ver lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que ya estamos en un punto en el que no podemos cerrar los ojos al animal, al monstruo que ya tenemos enfrente. No podemos seguir diciendo, pues, todavía falta que nos encarcelen y todo. Ya estamos deberíamos tener los focos rojos de alarma encendidos y actuar en consecuencia. Es decir, no podemos seguir apelando a la buena fe de un grupo político que lo que ha hecho es destrozar todo control, todo mecanismo de observación del poder, todo contrapeso, porque son buenos. Te voy a cerrar tu programa increíble. Más que preocuparnos por el intervencionismo, estaríamos preocupándoles por el negacionismo, el del gobierno y el del pueblo. Me parece que podríamos ocuparnos en eso. Y la otra es que tengamos en cuenta que las democracias en general no se caen de una. Ese muro del que hablaba Héctor no se cae de una, se caen con pequeñas grietas, que cuando las ves solas parecen pequeñas grietas, pero cuando te haces tantito para atrás resulta que te fracturaron toda esa estructura que habías construido. Entonces creo que estamos en ese momento en el que vamos a volver, cuando en el futuro todo se vaya al carajo. Mira, era ahí cuando estaban las pequeñas grietas y podíamos hacer algo. Jesús Silva Herzog, muchísimas gracias. Gracias, Carolina Hernández Solís. Gracias, Héctor de Mauleón. Muchas gracias, Denise Dresser. Muchísimas gracias, Carlos, Héctor Aguilar Camí. Sobre todo, gracias a ustedes por seguir la mejor, la Mesa de Latinos.